Nunca pensé que vería a mi hermana destruirme tan calculadamente frente a mis propios ojos, aliándose con el hombre que me prometió amor eterno, pero que resultó ser un depredador emocional disfrazado de esposo. Yo estuve ahí cuando empezó todo, fui testigo de cómo mi mundo se desplomó pieza por pieza, mientras las dos personas que más amaba en este mundo construían secretamente una alianza contra mí. Los nombres los cambié por respeto, pero cada lágrima derramada en esta historia es tan real como el dolor que aún llevo en el pecho. Era diciembre del 2020, y mi hermana Carmen había llegado a quedarse con nosotros después de que perdiera su trabajo durante la pandemia. Miguel, mi esposo de 8 años, insistió en que la recibiéramos con los brazos abiertos en nuestra casa de Guadalajara. Yo pensé que era una hermosa oportunidad de fortalecer los lazos familiares que el encierro había debilitado. Carmen siempre había sido la hermana menor, la que necesitaba protección, la que buscaba refugio en mi regazo cuando éramos niñas y papá llegaba borracho gritando por toda la casa. Jamás, ni en mis pesadillas más oscuras, imaginé que esa misma hermana se convertiría en el arma que Miguel usaría para destrozar mi cordura mental. Al principio parecía una bendición tenerla cerca. Carmen ayudaba con la casa, cocinaba esos tamales oaxaqueños que me recordaban a nuestra abuela Esperanza, y llenaba las tardes de risas mientras tejíamos juntas en el patio trasero. Miguel parecía encantado con la dinámica familiar, siempre bromista, siempre carismático, haciendo chistes que nos hacían reír hasta que nos dolía el estómago. Pero yo empecé a notar cosas extrañas, pequeños detalles que al principio atribuía a mi imaginación paranoica. Miguel y Carmen comenzaron a tener conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Se miraban con una complicidad que no podía descifrar, una sonrisa compartida que me excluía completamente. Si esta historia ya está tocando fibras profundas de tu corazón, suscríbete a Fábrica de Mundos, donde cada relato transforma vidas, porque lo que viene te va a romper el alma, pero también te va a mostrar que la supervivencia es posible cuando parece que todo está perdido. La primera señal clara llegó una noche de enero cuando llegué temprano del trabajo y los encontré en la cocina preparando mole. Estaban tan concentrados en su conversación que no me escucharon entrar. Carmen le decía a Miguel que yo me había vuelto muy controladora últimamente, que siempre estaba preguntando por qué llegaba tarde, que parecía celosa de nuestra relación fraternal. Miguel asentía comprensivamente, como si fuera un terapeuta escuchando los problemas de un paciente. Cuando me vieron, Carmen me abrazó efusivamente, como si no hubiera pasado nada, y Miguel me besó en la frente con esa sonrisa que antes me derretía, pero que ahora me resultaba helada. Yo sabía que algo estaba mal, pero no podía ponerle nombre. Era como vivir en una realidad paralela donde todos tenían el guión menos yo. Miguel comenzó a cuestionarme sobre cosas que nunca antes habían sido problema. ¿Por qué gastaba tanto en el mercado? ¿Por qué necesitaba hablar con mis amigas por teléfono todas las noches? ¿Por qué me molestaba que él y Carmen fueran juntos a comprar despensa mientras yo trabajaba? Carmen, por su parte, comenzó a hacer comentarios aparentemente inocentes sobre mi carácter, sobre cómo yo siempre había sido la hermana difícil, la que se enojaba por todo, la que nunca sabía relajarse y disfrutar la vida. Lo más doloroso era que Miguel usaba esos comentarios como munición en nuestras discusiones posteriores. Cuando yo le reclamaba por algo, él me decía que incluso Carmen había notado lo tensa que me había vuelto, lo poco razonable que era con él. Era como si mi propia hermana le estuviera dando las llaves de mi destrucción emocional, y él las usaba con una precisión quirúrgica que solo años de convivencia le habían enseñado. Oroplay. Las cosas empeoraron exponencialmente cuando Miguel comenzó a compararme abiertamente con Carmen. Ella sí sabía cocinar sin quejarse, ella sí era agradecida por tener un techo, ella sí entendía que un hombre necesitaba respeto en su propia casa. Carmen, que estaba presente durante estas humillaciones, nunca me defendía. Se quedaba callada, con esa expresión de incómoda complicidad que ahora reconozco como el rostro de la traición silenciosa. Yo la buscaba con la mirada, esperando que dijera algo, cualquier cosa que me hiciera sentir que no estaba volviéndome loca, pero ella desviaba los ojos y susurraba que tal vez Miguel tenía razón en algunas cosas. Familia de Fábrica de Mundos, activen la campanita porque estas historias que sanan el alma llegan primero aquí. Lo que me pasó durante esos meses fue una forma de tortura psicológica que casi me lleva al colapso mental total. Una noche de marzo,
Después de una discusión particularmente brutal donde Miguel me gritó que era una esposa imposible de complacer, salí a caminar por el barrio para despejar mi mente. Cuando regresé, 2 horas después los encontré sentados en la sala viendo una película, compartiendo palomitas como si fueran los mejores amigos del mundo. La naturalidad con la que reían y se relajaban en mi ausencia me golpeó como un puño en el estómago. Me di cuenta de que mi presencia en mi propia casa generaba tensión, mientras que mi ausencia creaba una armonía perfecta entre ellos. Esa noche confronté a Carmen a solas. Le pregunté directamente si creía que yo estaba siendo injusta con Miguel, si realmente pensaba que me había vuelto una persona difícil de tolerar. Su respuesta me dejó sin aire en los pulmones. Me dijo que Miguel era un hombre maravilloso que se había aguantado mis cambios de humor durante años, que era natural que se sintiera frustrado conmigo, que tal vez yo debería considerar ir a terapia para trabajar mis problemas de control y agresividad. Las palabras salían de su boca, pero sonaban como un eco de las cosas que Miguel me había estado diciendo durante meses. Fue en ese momento que entendí que no estaba peleando contra dos personas separadas, sino contra una alianza. Carmen no solo había tomado el lado de Miguel, se había convertido en su portavoz, en su validadora, en su cómplice emocional. Todo lo que yo vivía como abuso, ellos lo reenmarcaban como mis problemas mentales. Todo lo que yo experimentaba como manipulación, ellos lo interpretaban como incompatibilidad de caracteres. Yo era la villana en mi propia historia, y ellos eran las víctimas de mi toxicidad. La triangulación funcionaba de manera brillante y despiadada. Miguel nunca tenía que ser el malo de la película porque Carmen estaba ahí para confirmar sus versiones, para suavizar sus ataques con comentarios aparentemente neutrales que me hacían dudar de mi propia percepción de la realidad. Carmen nunca tenía que enfrentarse conmigo directamente porque Miguel llevaba las conversaciones difíciles, pero siempre mencionando que ella había expresado preocupaciones similares sobre mi comportamiento. Compartan esta historia con quien necesite recordar que los milagros existen, y comenten si han vivido algo similar, porque el gaslighting familiar es real, y cuando viene de la hermana que cargaste en brazos cuando era bebé, el dolor es indescriptible. Durante abril y mayo viví lo que ahora reconozco como una crisis nerviosa controlada. Dormía pocas horas porque las conversaciones de Miguel y Carmen, que se extendían hasta altas horas en la sala, me mantenían despierta. No era que estuvieran hablando de mí específicamente, pero había algo en esa intimidad emocional que me excluía completamente que me resultaba más dolorosa que cualquier infidelidad física. Ellos habían creado un mundo donde yo no encajaba, donde mis sentimientos no eran válidos, donde mis percepciones eran síntomas de enfermedad mental. Miguel comenzó a sugerir que necesitaba ayuda profesional. Carmen, con lágrimas en los ojos, me decía que estaba preocupada por mí, que me había vuelto muy paranoica, que tal vez el estrés del trabajo me estaba afectando más de lo que yo misma reconocía. Entre los dos habían construido una narrativa donde yo era una mujer al borde del colapso que se inventaba problemas donde no los había. La belleza diabólica de su estrategia era que cuanto más yo protestaba, más confirmaba su diagnóstico de mi inestabilidad mental. Perdí 15 kilos en 2 meses. Dejé de pintar, que había sido mi pasión desde la adolescencia. Mis amigas notaron el cambio, pero cuando trataba de explicarles lo que estaba pasando, mis propias palabras sonaban descabelladas incluso para mí. ¿Cómo le dices a alguien que tu hermana y tu esposo te están volviendo loca sin sonar como una paranoica? ¿Cómo describes una traición que no incluye infidelidad sexual pero que se siente más devastadora que cualquier aventura amorosa? El punto de quiebre llegó una tarde de junio cuando llegué de visitar a nuestra mamá en el hospital. Había estado toda la tarde sosteniendo su mano mientras los médicos nos explicaban que el cáncer se había extendido más de lo esperado. Llegué a casa buscando consuelo, necesitando que mi familia me abrazara y me dijera que todo iba a estar bien. En lugar de eso, encontré a Miguel y Carmen en el jardín, bebiendo micheladas y riéndose como si no tuvieran una preocupación en el mundo. Cuando les conté sobre el diagnóstico de mamá, Carmen se puso a llorar, pero sus lágrimas parecían dirigidas más hacia Miguel que hacia mí. Él la consoló con una ternura que había dejado de mostrarme meses atrás, mientras que a mí me dio unas palmaditas en el hombro, y me dijo que todo iba a salir bien, como si estuviera consolando a una conocida lejana. Esa noche, mientras yo lloraba sola en nuestra recámara, escuché a Miguel y Carmen conversando en voz baja en la cocina. No pude distinguir las palabras,
pero el tono era de intimidad emocional, de apoyo mutuo, de complicidad amorosa que no incluía el dolor que yo estaba viviendo. Si creen en la justicia divina, denle like. Si han perdido la fe, lean los comentarios y verán que no están solos. Porque lo que descubrí después me hizo entender que Dios tiene maneras misteriosas de revelarnos la verdad cuando más la necesitamos. La revelación llegó de la manera más inesperada. Era julio, y yo había decidido buscar ayuda profesional, no porque creyera que estaba loca, sino porque necesitaba que alguien neutral me ayudara a entender si realmente me había vuelto una persona tóxica sin darme cuenta. La psicóloga, doctora Martínez, una mujer sabia con ojos compasivos que me recordaba a mi abuela, escuchó mi historia durante 3 sesiones sin emitir juicios. En la 4ª sesión, después de que le describiera detalladamente las dinámicas de mi casa, me dijo algo que cambió mi vida para siempre. Lo que me estás describiendo no son problemas de comunicación matrimonial, es triangulación narcisista. Tu esposo está usando a tu hermana para mantenerte desequilibrada emocionalmente y cuestionar tu cordura. Esto es una forma de abuso psicológico sistemático. Sus palabras cayeron sobre mí como lluvia en el desierto. Por primera vez en meses, alguien me estaba diciendo que no estaba loca, que lo que estaba viviendo tenía nombre, que era real. La doctora Martínez me explicó cómo funcionaba la triangulación. El narcisista, en este caso Miguel, introduce a una tercera persona en la relación para crear drama, competencia y confusión. La tercera persona, conscientemente o no, se convierte en su aliada, validando sus percepciones e invalidando las de la víctima. El objetivo es mantener a la víctima en un estado constante de duda sobre su propia realidad, volverla dependiente de la aprobación del narcisista y aislada de su sistema de apoyo natural. Carmen no era solo mi hermana que había tomado el lado de Miguel, era una pieza clave en una estrategia de control que Miguel había implementado desde el momento en que ella llegó a nuestra casa. Él había visto en ella la oportunidad perfecta para ejecutar una campaña de gaslighting que me llevaría al colapso emocional o a la sumisión total. La doctora me preguntó si había notado otros patrones en el comportamiento de Miguel a lo largo de nuestro matrimonio, y fue como si me quitaran una venda de los ojos. Recordé todas las veces que Miguel había mencionado casualmente cómo otras esposas eran más comprensivas, más cariñosas, más agradecidas que yo. Recordé cómo siempre encontraba maneras de hacer que me sintiera culpable por expresar mis necesidades o establecer límites. Recordé cómo había logrado aislarme gradualmente de mis amigas más cercanas, siempre con excusas razonables, siempre haciéndome sentir que yo era quien elegía la soledad. Carmen había sido simplemente la herramienta más efectiva en su arsenal de manipulación, la que le permitía atacar mi autoestima desde el ángulo más doloroso, el familiar. Con esta nueva perspectiva, comencé a observar las dinámicas de mi casa como si fuera una antropóloga estudiando una tribu desconocida. Me di cuenta de que Miguel y Carmen habían desarrollado códigos de comunicación que me excluían. Se entendían con miradas, tenían chistes internos que habían nacido en mis ausencias, compartían un lenguaje emocional que se había construido específicamente en mi contra. No era paranoia, era una realidad documentable. Una tarde decidí hacer un experimento. Salí de casa diciendo que iba al súper, pero regresé 20 minutos después porque había olvidado mi cartera. Los encontré en la terraza, Carmen llorando mientras Miguel la consolaba diciéndole que no se sintiera culpable por decirle la verdad sobre mi comportamiento agresivo, que ella era una hermana leal por preocuparse por mi bienestar mental. Cuando me vieron, Carmen se secó las lágrimas rápidamente, y Miguel adoptó esa expresión neutra que había perfeccionado durante meses. Esa noche confronté a Miguel directamente. Le dije que sabía lo que estaba haciendo, que había investigado sobre triangulación narcisista, que ya no iba a permitir que me manipulara usando a mi propia hermana. Su reacción fue exactamente lo que la doctora Martínez había predicho. Primero negó todo, después me acusó de estar paranoica, luego intentó voltear la situación diciéndome que yo era quien estaba manipulando la terapia para validar mis fantasías persecutorias. Cuando nada de eso funcionó, explotó en una furia que reveló su verdadero rostro. Me gritó que era una esposa imposible, que Carmen le había confirmado que yo siempre había sido problemática, que cualquier hombre en su lugar ya se habría divorciado de una mujer tan tóxica como yo, pero esta vez, en lugar de llorar y pedirle perdón como había hecho durante meses, lo miré directo a los ojos y le dije, ya no me vas a manipular nunca más, y a mi hermana tampoco.
La sorpresa en su rostro fue evidente. Había perdido el control de la narrativa. Suscríbanse a Fábrica de Mundos si quieren más testimonios reales que restauran la esperanza en la humanidad. Porque lo que pasó después me demostró que cuando una mujer despierta, ya no hay vuelta atrás. Al día siguiente hablé con Carmen. No la confronté agresivamente, simplemente le conté lo que había aprendido sobre triangulación narcisista. Le expliqué cómo Miguel la había usado para lastimarme, cómo había manipulado sus sentimientos naturales de gratitud hacia él para convertirla en su cómplice involuntaria. Al principio se resistió, me dijo que yo estaba inventando teorías conspirativas para no aceptar mis propios problemas, pero cuando le mostré artículos sobre abuso psicológico, cuando le describí paso a paso cómo Miguel había orquestado situaciones para que ella dudara de mí y confiara en él, algo cambió en su expresión. Por primera vez en meses, Carmen me miró como si realmente me estuviera viendo. Me preguntó si yo creía que ella había sido parte consciente del plan para lastimarme. Le dije que no, que Miguel era un experto en manipulación que había usado su vulnerabilidad económica y emocional para convertirla en su aliada sin que ella se diera cuenta completamente de lo que estaba haciendo. Esa conversación duró 4 horas. Carmen lloró cuando se dio cuenta de cómo había sido instrumentalizada para atacar a la hermana que siempre la había protegido. Yo lloré cuando entendí que ella también había sido víctima de la manipulación de Miguel, aunque desde una posición diferente. Nos abrazamos como no lo habíamos hecho desde que éramos niñas, y por primera vez en meses sentí que recuperaba a mi hermana. La reacción de Miguel cuando se dio cuenta de que Carmen ya no era su aliada fue explosiva. Nos acusó de habernos confabulado en su contra, de ser 2 mujeres histéricas que se habían inventado una fantasía para victimizarse. Pero ahora éramos 2 las que podíamos ver su comportamiento con claridad, y su poder de manipulación se desplomó como un castillo de naipes. Carmen comenzó a recordar todas las veces que Miguel la había convencido de que yo estaba exagerando, todas las ocasiones en que él había sembrado dudas sobre mi estabilidad mental, todas las conversaciones en que había validado sus sentimientos negativos hacia mí. Cuando Carmen decidió irse de la casa, Miguel intentó convencerla de que se quedara, prometiéndole que podíamos llegar a un acuerdo entre los 3, pero ella había entendido que su presencia en nuestra casa había sido utilizada como un arma contra mí, y no quería seguir siendo parte de esa dinámica destructiva. Se fue a vivir con nuestra prima Leticia, pero antes de irse me pidió perdón entre lágrimas. No me di cuenta de lo que estaba haciendo, me dijo. Pensé que él realmente te amaba y que yo te estaba ayudando a ser una mejor esposa. Uroselans, el proceso de recuperación fue largo y doloroso, pero también fue el renacimiento más hermoso que he experimentado. Sin Carmen como su aliada, Miguel perdió gran parte de su poder manipulativo. Intentó encontrar nuevas maneras de controlarme, pero yo ya había aprendido a reconocer sus técnicas. La terapia con la doctora Martínez me ayudó a reconstruir mi autoestima y a entender que había sido víctima de abuso psicológico sofisticado, no una esposa problemática que merecía el tratamiento que había recibido. Síganme en Instagram @fabricademmundos para reflexiones diarias que no pueden subir a YouTube, porque la sanación de una triangulación narcisista requiere trabajo diario, y quiero acompañarlas en ese proceso. Miguel y yo nos divorciamos 6 meses después. Él intentó usar el proceso legal para continuar con su campaña de desprestigio, contratando a un abogado que presentó argumentos sobre mi supuesta inestabilidad mental. Pero para entonces yo tenía documentación de mi terapia, testimonios de amigas que habían presenciado cambios en mi comportamiento durante los meses de abuso, y la claridad mental suficiente para articular lo que había vivido sin sonar como una víctima histérica. La relación con Carmen se fue sanando gradualmente. Hablamos mucho sobre cómo el abuso psicológico puede afectar no solo a la víctima directa, sino a todo su círculo cercano. Ella había llegado a nuestra casa en un momento de vulnerabilidad, buscando seguridad y apoyo familiar, y Miguel había explotado esa vulnerabilidad para convertirla en su cómplice involuntaria. El perdón fue un proceso mutuo. Ella tuvo que perdonarse por haber participado en mi destrucción emocional, y yo tuve que perdonarla por haber elegido creerle a él sobre mí durante esos meses terribles. Ahora, 3 años después, Carmen y yo tenemos una relación más fuerte que nunca. Hemos aprendido a hablar abiertamente sobre lo que pasó, sin culpa pero con honestidad total.
Ella trabaja en una organización que ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica, y yo he vuelto a pintar. Mis cuadros ahora tienen una profundidad emocional que no tenían antes. Es como si el dolor me hubiera enseñado nuevos colores. La triangulación narcisista es una de las formas más crueles de abuso psicológico, porque usa nuestros afectos más profundos como armas contra nosotras. Miguel no solo me atacó directamente, manipuló a mi hermana para que ella fuera parte del ataque. Convirtió el amor familiar en una herramienta de destrucción emocional, pero también me enseñó algo valioso. Cuando una mujer despierta a la realidad del abuso, cuando encuentra las palabras para nombrar lo que está viviendo, recupera un poder que nadie puede quitarle nunca más. A las mujeres que están viviendo algo similar les digo, confíen en su instinto. Si sienten que algo está mal en su relación, probablemente está mal. Si su pareja usa a familiares o amigos para validar comportamientos que las lastiman, probablemente es manipulación. Si se sienten locas aisladas, confundidas sobre su propia realidad, busquen ayuda profesional. La triangulación narcisista es real, es devastadora, pero es superable. Mi mamá falleció 8 meses después de mi divorcio. Carmen y yo estuvimos con ella durante sus últimos días, tomadas de la mano.